Hoy tengo Segunda de Tesalonicenses completa, así que voy directo al grano sin introducciones. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y le dice que da gracias a Dios porque la fe de ellos va creciendo y además el amor de todos. Es decir, la fe no va desvinculada del amor. La fe va creciendo y una manifestación práctica de la fe es que el amor fraternal, el amor en la iglesia aumenta. Si alguien dice que tiene mucha fe, pero no tiene mucho amor para el prójimo y especialmente para la familia de la fe, esa fe cojea. Y de tal manera dice esto el apóstol Pablo en ellos, que dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, estaba orgulloso de cómo eran estos hermanos y seguramente los pusiera como ejemplo a otras congregaciones. ¿Por qué? Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Esta es una fe de verdad, la que se mantiene con paciencia en las dificultades, en las tensiones y en las persecuciones que estaban sufriendo. Ahí es donde se ve si la fe es real o solo de boquilla. Una iglesia, unos hermanos que recibieron la palabra y la predicación del apóstol Pablo en 3 semanas. Durante 3 semanas se siembra la palabra de Dios como semilla. Pablo se tiene que ir porque lo persiguen. Manda a Timoteo para que vea cómo va la cosa tiempo después. Y la información que le llega es que están siendo pacientes, que la fe se mantiene y que hay amor entre ellos. Esto es un evangelio recibido de verdad. Esto es un evangelio, esta es la palabra de Dios recibida en corazones de una forma real. Buena tierra, que da fruto. No todo el mundo recibe el evangelio de esta manera. Mantener la fe y ser paciente en el Señor cuando hay dificultades cuesta. No como el chiste, ¿no? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Pacientes en las dificultades. Ahora hay una cosa que me llama la atención en el versículo 5. O sea, ellos están manteniendo paciencia, fe y amor en tensiones muy gordas contra ellos, en persecuciones contra ellos. Y dice Pablo que eso es demostración del justo juicio de Dios. O sea, cuando como creyentes y por ser creyentes, no es lo mismo sufrir por causa del evangelio y por mantener la fe que sufrir porque estoy recogiendo lo que yo mismo he sembrado. Hay veces que sufrimos porque nos lo vamos ganando poquito a poco y hay un momento que lo que vamos sembrando nos explota. Esto es recoger lo que sembramos y que según Gálatas nadie puede burlar a Dios en esto, seas creyente o no. Aquí estamos hablando de las dificultades que pasamos por el hecho de mantener la fe, por el hecho de ser fieles a Dios. Este es otro tipo de sufrimiento. Y dice Pablo que cuando sufrimos por el evangelio es demostración del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Dios nos va refinando, pero dice que es para ser tenidos por dignos del reino de Dios. Esto es padecer por el reino. Es una forma de ser puestos a prueba y es justo delante de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios. Son ya creyentes, pero Dios quiere que las cartas se pongan boca arriba para ver si realmente, cuando se nos llena la boquita de lo que es el reino de Dios, y decimos, Señor, primero tu reino antes que ninguna otra cosa. Y el Señor, como cosa justa, dice,
Vamos a ver. Y ellos lo estaban padeciendo así. Lo que pasa que esa es una cara de la moneda. Pero la otra cara de la moneda, y lo va a decir Pablo después, dice que también es justo y que Dios pagará con tribulación, con aflicción, a los que estaban atribulándolos a ellos. Dicho de una manera, ahora sois vosotros, es justo que ahora vosotros estéis padeciendo, para que seáis tenidos por dignos del reino. Pero los que os están haciendo pasar canutas, ya les llegará a ellos. Como dice la palabra, el juicio empieza por la casa. ¿Y cuándo Dios pondrá en su sitio a cada uno de los que a veces injustamente nos hacen padecer? Versículo 7. Cuando se manifieste el Señor. Cuando se manifieste el Señor atribulará a este sistema, a este mundo y a los gobernantes de este mundo. ¿Y a quiénes? Dice que el versículo 8 que el Señor dará retribución a los que no le han conocido y dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un detalle, el Evangelio es para obedecerlo. Me encanta esta expresión, los que obedecen o no obedecen el Evangelio. Muchos piensan que obedecer el Evangelio es el día que lo escuchan y dicen, sí, sí, lo acepto. Y a partir de ahora, vivo como me da la gana. No. El Evangelio se obedece desde el principio hasta el final. Y para eso nos llamó el Señor. El Evangelio no es como el que le presta algo a alguien. Toma, ¿lo quieres? Sí, lo tengo, me lo meto en el bolsillo. No. El Evangelio es algo que cuando se recibe, tu vida cambia de verdad. Y eso es un proceso desde el principio hasta el final. Ahora, Dios va a dar retribución a los que no le conocieron y a los que no han obedecido el Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 9, y esto es serio, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es decir, la no obediencia al Evangelio conllevará en su momento una pena de eterna perdición. Y aquí está dando una respuesta a lo que dicen, hombre, es que Dios yo creo que es tan bueno, que cómo va a permitir que la gente y tal. La Biblia lo está advirtiendo, hermano. Eso son especulaciones humanas. Cada vez que yo digo, si Dios existe, tiene que ser como yo diga. ¿Habrá algo más necio y más, permitidme decirlo así, eso es estúpido? ¿Tú te imaginas si alguien te dijera, si yo no creo que tú existas? O sea, imagínate, bueno, vamos a suponer, yo no creo que tú seas bombero, porque si fueras bombero tendrías que ser así, tendrías que tener flequillo largo y tu carácter tendría que ser así. Y si tú eres bombero, dice, ¿qué me estás diciendo? Y hay gente que dice, no, porque si Dios existiera o yo creo que Dios tiene que ser así, asado. O sea, para yo tener en cuenta a Dios, Dios tiene que ser como yo diga. ¿Pero quién es Dios? ¿Él o tú? Eso es arrogancia, necedad, estupidez. La Biblia advierte que se puede sufrir una pena de eterna perdición. Es decir, hay una pérdida que va a ser constante. Hay algo que los seres humanos pueden perder para siempre por no obedecer el Evangelio. Y aquí dice algo, hermanos, que a mí es de las cosas más terribles que creo que pueden suceder. Te lo dice, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. No hay nada peor que le pueda suceder al ser humano, queridos. Por esto predicamos. No se trata de lavarle el coco a nadie. Tampoco se trata de darle la paliza a nadie. Predicamos porque no hay nada que le pueda pasar a nadie que sea peor que estar excluido de la presencia del Señor. Que haya un día cuando estos cuerpos no nos limiten, y eso le va a pasar a todo el mundo. Que ser consciente de que hemos sido creados por Dios, que Dios tenía un propósito maravilloso para nosotros, y no poder tener trato con Él. Dios va a permitir que lo que decidamos se mantenga. Si tú quieres tener un trato con Dios y una relación con Él, eternamente la tendrás. Pero si tú no la quieres, eternamente no la vas a tener. Dios va a respetar para siempre lo que hayamos decidido, si queremos relación con Él o no. Esto es serio, hermanos.
No hay nada que a mí me pueda dar más temor que Dios apartara su rostro de mí. Eso me da temor. Por eso predicamos el Evangelio, hermano. Ese Evangelio que se debe y se tiene que obedecer. Porque las consecuencias son serias. No edulcoremos las cosas. No, es que Dios es tan bueno, que yo no creo bueno. Y empezamos a especular. No sea que con especulaciones humanas podamos llegar a convencer a gente de que esto que está diciendo la Biblia no es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Como dice antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Por lo cual asimismo oramos, versículo 11, que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. No hay cosa más preciosa, hermano, que Dios pueda tenernos por digno del llamamiento que una vez nos hizo. Si yo he sido llamado por Dios, vivo como me da la gana, ofendo a los demás como me da la gana. Y no digo que no tropezamos porque somos débiles. Pero hay quien se instala en un tropiezo y es como el hámster en la rueda, y venga, y venga, y venga, y venga. Hermano, no hay cosa que afecte más a la reputación de Dios, a la imagen de Dios, cuando lo que hemos recibido, su llamado, hacemos lo que nos da la gana. Y la gente dice, muchas veces con razón, tú hablas de Dios y tú dices que eres cristiano. Debemos ser consecuentes con el llamado que hemos recibido, para que Dios nos tenga por dignos de ese llamamiento. Capítulo 2. Se ve que pudieron quedar algunas dudas, y aparte de dudas, algunas tergiversaciones respecto a lo que Pablo dijo en cuanto a la venida del Señor Jesús. Que le dijo, hermano, no queremos que estéis ignorantes, que sepáis lo que pasa cuando alguien que conoce a Dios, lo estoy parafraseando, ¿qué pasa con los que mueren y son creyentes de verdad? Y Pablo les da una explicación en la primera carta. ¿Recordáis que lo tocamos un poco? Pero hay algunas cosas que no quedaron claras y Pablo en el capítulo 2 las va a explicar mejor. En cuanto a la venida de Jesús y cuando nos reunamos con Él, tened mucho cuidado, lo voy a parafrasear porque hoy sí me voy a ceñir al tiempo, se lo he prometido a alguien. Cuidado de no conturbaros, cuidado de no tener ansiedad con este asunto y de no cambiar de opinión de lo que ya sabéis. Dice, ni por carta como si fuera nuestra. ¿En qué sentido? En el sentido que el día del Señor está cerca. Anda que no ha habido movimientos, profetas, ni gente poniendo fecha a la venida del Señor, o incluso, y es más delicado, personas que dicen, el Señor puede venir ya en cualquier momento. Si tú escuchas a alguien decir, el Señor viene en tal fecha y tal, cuidado. Pero si alguien te dice, el Señor puede venir esta noche y no lo sabemos, yo esto lo he oído, Ahora que estoy predicando, ¿y si el Señor viniera ahora? No, hermano, eso no puede suceder. ¿Por qué? Y hay veces que para decir estas cosas se utiliza la autoridad de teólogos o de fulanitos y menganitos. Que nadie os mienta, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque la venida del Señor y cuando estemos con Él, no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí no habla de apostasías que siempre ha habido. Desde el principio de la Iglesia ha habido personas que se han apartado. O que estaban en medio de los creyentes o la Iglesia, pero no eran creyentes de verdad. Eso lo ha habido siempre. Aquí habla de una apostasía en singular. La apostasía. Una especial. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Se lo está inventando? ¿Ha sido que ha tenido una visión y no lo está dando? ¿O está citando escrituras? Yo creo que está citando escrituras. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que nosotros conocemos como el anticristo. ¿Ha venido esa apostasía especial que va vinculada también a la manifestación del anticristo? O sea, ¿conocéis al anticristo? ¿Lo identificamos ya? ¿Sí o no? Respondedme. Pues entonces el Señor no puede venir todavía. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso mucho cuidado cuando se tocan estas cosas alegremente.
¿Y quién es este anticristo? Aunque aquí no se le llame así. Alguien que dice se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. Se va a hacer pasar por Dios, se va a poner en contra de todas las religiones y de todo lo que se adore. Va a pedir adoración a Él. Esto va a llegar en un sistema, un gobernante mundial, con un sistema mundial, habrá distintos reinos, pero le van a dar la autoridad a Él. Y va a ir en contra de todo y se va a hacer adorar. Sería para tocarlo más tranquilamente. Y dice el versículo 5, ¿no os acordáis que yo estaba con vosotros y os decía esto? Una cosa, hermano, si tú le predicas el evangelio a alguien y pasas 3 semanas, ¿te meterías con estos temas? Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Cuando alguien acepta el evangelio hay que hablarle de la venida del Señor, porque es lo que esperamos. Y tenemos que prepararnos para ello. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor venga, se va a manifestar este ser que va a poner al mundo y al sistema completamente en contra del que adore a Dios. Y estirará la cuerda, ¿eh? Estirará la cuerda. Más de lo que podamos imaginar. Y habrá mucha apostasía, porque muchos, una apostasía especial. No tengo tiempo para meterme en esto, hermanos. Yo creo que el apóstol Pablo está contando aquí cosas, parafraseando o citando la mitad del capítulo 11 de Daniel y capítulo 12. Si esos capítulos de Daniel los leemos despacito, ahí vamos a ver la gran apostasía y cómo es directamente este inicuo, este hijo de perdición, el que se va a llevar muy bien con los que abandonen el pacto santo. Al final lo estoy explicando y no quería. Capítulo 11 de Daniel, desde el versículo 30 en adelante. Esta es la forma en la que yo estudio la Escritura, hermanos. Las cosas procuro que la defina la propia Escritura. Y Pablo le explicó esto a personas que recibieron el Evangelio y estuvo solamente 3 semanas y se metía con esto. Y dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo o alguien que detiene que se manifieste este ser. Que va a decir un poco más adelante que este ser viene por obra de Satanás. Esta persona viene por obra directa de Satanás. Y dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es algo que ya viene de hace años, pero cuando a alguien Dios le diga, apártate, va a venir sobre el mundo de una forma brutal. Muchos piensan que es el Espíritu Santo. Yo tengo ciertas dudas que es el Espíritu Santo. Creo que Daniel también define esto en esos 2 capítulos. ¿Quién se tiene que quitar de en medio para que lo que está taponando que ocurran estas cosas llegue? Dice que está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad aquí es anomos. Anomos significa sin ley. Y esto ya estaba en acción, pero hoy está más en acción. El sistema está en contra de todo lo que sea la ley de Dios. Lo que Dios y la palabra dice que es una familia, el sistema lo ha puesto en contra. Lo que son leyes naturales de Dios, el sistema está completamente en contra. Y nos van llevando, y es impresionante cuando escuchas personas que se dicen creyentes, estar más de parte de lo que diga el sistema de lo que dice Dios. En muchas cosas, En muchas cosas. Hermanos, si uno estudia bien la ley de Dios, te das cuenta que el sistema te lleva hasta la contra. Voy a poner un ejemplo. Y como he prometido, estoy ya terminando. No me va a dar tiempo a ver más. La Biblia dice que los desechos humanos vayan a la tierra. Eso es la ley de Dios. Nosotros que somos muy listos y muy evolucionados, ¿qué hacemos? Los mandamos a las aguas, a los ríos, al mar. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hermanos, la ley de Dios es perfecta para el ser humano. En todos los aspectos. Pero el sistema va a la contra, a la contra, a la contra, a la contra. No somos más inteligentes que Dios. Hay algo que ya está en acción desde hace mucho tiempo que va buscando todo lo que diga Dios, lo contrario. Por eso se llama anticristo. Pero habrá un momento en que eso va a llegar a un clima que va a ser una confrontación brutal. De tal manera que nadie podrá estar entre Pinto y Valdemoro. Va a obligar a que nos definamos, o de parte de Dios o de parte del mundo.
y no vamos a poder estar navegando entre dos aguas. Y Dios va a permitir eso para que se pongan las cartas boca arriba de cómo somos cada uno. Cuando se quite de en medio quien se tiene que quitar de en medio, no tengo tiempo para meterme en esto, dice que entonces se manifestará aquel inicuo, es decir, aquel sin ley de Dios, a quien va a ser el propio Señor Jesús quien va a terminar matando. Dice que habrá prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es decir, va a haber engaños de iniquidad, es decir, formas de engañar a la gente para que hagan lo contrario de lo que Dios quiere. Eso está ocurriendo hoy día, pero llegará un punto donde será todavía a un grado extremo. Hoy día se está engañando a la gente para que la gente, incluso la ley natural que más o menos sabemos, un niño sabe que mentir es malo aunque no se lo enseñes. Hay algo que llevamos dentro que es la ley de Dios, pero se va a engañar al mundo de tal manera que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno, como dice Isaías. Pero en un grado extremo. No hay que ser muy virtuoso para darnos cuenta que eso está a punto de ocurrir. Ya está en un grado bastante elevado. Y Dios va a permitir que estas mentiras se crean. ¿Para qué? Para que cada uno se defina. Y dice, para que se condenen los que no creyeron la verdad, la palabra de Dios, dice, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, la gente que se agrada de lo que es injusto, de lo que es inmoral, de lo que Dios no quiere. Hay gente que se regocija en lo que Dios quiere, en lo contrario de la voluntad de Dios. No me da tiempo a más y le prometí a alguien cortar. Pero hay algo que sí quiero decir de manera final. Me salto algo y decir una cosa, hermano. En el capítulo 3, versículo 6, algo que nunca se dice. Esto nadie lo predica y es palabra de Dios. Si un hermano anda desordenadamente, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que nos apartemos si un hermano, lo llama hermano, anda en desorden. Nosotros, tergiversando la palabra de Dios, cuando un hermano anda en desorden, lo arropamos, le damos la palmadita a la espalda y tal, y lo llamamos amor. Perdonadme, pero eso no es bíblico. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí se está refiriendo a personas que no quieren trabajar. Son creyentes, como el Señor va a venir, me dedico a gorronear, voy para acá, voy para allá. Vividores. ¿Y qué pasa si una persona anda? No dice necesariamente que esté pecando, ni son pecados, pero dice, si no quiere trabajar, que no coma. Algunos, hombre, es que hay que... No. Otra cosa es que quiera trabajar y no pueda. Eso es distinto. Pero si puede trabajar y no lo hace, esta persona, fijaos lo que está diciendo, y ya termino de verdad. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, no solamente esto, sino más cosas, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. Hay veces que personas que están en nuestros medios, es mejor no juntarnos con ellos. Esto lo está diciendo la palabra. Y no tengo tiempo de explicarlo más. Ahora, eso sí, y estas son mis últimas palabras, no lo tengáis por enemigo sin amonestarle como hermano. Si una persona anda en desorden, no es la persona con la que yo voy a pasar mi tiempo de comunión o de ocio. Además, te vas a dar cuenta que no edifica. Puedes ser hermano en la fe y tal, podrás hablar de fútbol, de gastronomía, de lo que te dé la gana. Ahora, de la palabra no vas a poder hablar porque no tiene su corazón en eso, sino en sí mismo. Ahora, no se trata de tener por enemigo a alguien así. Si un hermano anda desordenadamente, amonestamos y ya la persona tiene que tomar sus decisiones. Aquí la palabra enemigo es que no odiemos. No tengamos por odioso a una persona que anda así,
Se trata de ganar, pero también de no contaminarnos o dejar que contamine a todos. Corto aquí, hermanos, porque ya llevo 20 y algo, ¿no? Pues entonces corto aquí. Hice promesa de no pasarme mucho. Pues nada, hermanos, queda tiempo para... La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Nosotros somos los que no somos tan claros. Nosotros no somos claros, justificamos y damos vueltas a las cosas muchas veces porque no queremos coger la palabra tal cual viene. Pero hermanos, una cosa, si la palabra de Dios dice una cosa y decimos que Jesús es el Señor y es la cabeza de la Iglesia, cuando obedecemos la palabra, Jesús es la cabeza. Si desobedecemos la palabra, estamos cambiando la autoridad. Hay que escoger a quién nos sometemos. Si a Jesús o a mi propia opinión, o a mi propio razonamiento, a mi propia filosofía, o mira qué bueno soy. Pero recordad que el día que el Señor nos juzgue, nos va a juzgar por lo que Él ha dicho. No es que fulano dijo, mengano dijo. Aquí está la Biblia para todos. Y esto es claro, esto lo puedes leer tú y esto lo puedo leer yo. No es tan complicado. Es cuestión de decir amén a lo que el Señor dice. Bendito sea su nombre.